gente linda, bienvenidos a nuestro canal, yo soy Bella. Yo soy Ale. Y pues nada, hoy estaremos reaccionando a por qué México es más moderno que otros países de América Latina. Esto puede dar para un debate muy bueno, la verdad. Así que vamos a escuchar qué tienen para decir este youtuber que no la hemos reaccionado antes. Así es, se pueden analizar varias cosas. Creo que es chilena por el acento. Entonces, pues nada, antes de comenzar no olviden suscribirse, comentar, compartir, dejarnos su like, ayuda cantidad al canal. Recuerden que también pueden hypear este video y vamos a empezar. La modernidad en América Latina es caminar sobre terreno resbaladizo, no porque falten ejemplos, sino porque la palabra moderno suele confundirse con nuevo, con rico o con copiado del norte, ¿no? Y México curiosamente rompe esa confusión desde otro lugar. México no se volvió moderno negando su pasado, sino incorporándolo como parte activa del presente. Y ese detalle, aparentemente sutil, explica mucho más de lo que parece. Y bueno, este video en realidad no pretende decir que México sea mejor que el resto como de países de la región. Esa comparación infantil en este caso no sirve. La pregunta interesante es ¿por qué México logra verse, sentirse y funcionar como un país moderno de manera mucho más consistente que la mayoría de los países latinoamericanos? Y luego, inevitablemente, hay algún país en la región que realmente supere el equilibrio de México, porque también existe esa pregunta, ¿no? Y para responder hay que mirar varias capas profundas que están relacionadas con la historia, con la escala, con la infraestructura, con la cultura urbana, con la mentalidad también colectiva, la economía creativa, la relación en el mundo y sobre todo también con la continuidad. Porque México no es moderno por accidente. México es un país moderno por acumulación. Y la modernidad no empieza con rascacielos, también empieza con el tiempo, ¿no? Porque México es uno de los pocos países de América Latina que tuvo tiempo histórico y histórico continuo como para poder madurar. Mientras gran parte de la región vivió todos estos procesos de ruptura, yo te diría que estamos hablando de esos periodos que son coloniales, los republicanos, las dictaduras, los reinicios institucionales, estamos hablando de todos esos periodos, ¿no? Me está gustando mucho cómo está hablando, de verdad que sí. Yo justo estaba pensando en eso, en que la palabra no iba a ser literal, la de moderno, no iba a referirse a algo nuevo, lujoso, que esté en constante, no sé, bueno, en constante evolución sí está, pero es más de la consistencia que tiene México de ser un país tan bueno, ¿sabes? Y todo lo que aporta al mundo, porque cada persona que va a México se queda completamente maravillada y yo creo que es un país que de verdad tiene un equilibrio increíble con la cultura, con sus personas, todo lo que aporta al mundo. Yo creo que vale muchísimo. Entonces, pues nada, me está gustando mucho cómo está abordando el video. Sí, realmente esto es muy importante lo que dice porque habla de procesos históricos y cómo ha afrontado y ha incorporado estas cosas a su propia cultura, cómo ha trascendido en la historia. Las ha conservado. Exacto. Estos cambios sociopolíticos, culturales que ha tenido México no han sido cambios en sí, sino transformaciones, incorporaciones. Entonces, me gusta mucho cómo se refiere. Algo que sí tengo que decir es que me molesta mucho. Nunca hemos reaccionado a este youtuber, pero me molesta mucho cómo se le tapa la cara con el micrófono. Es que está como solamente le vemos los ojos, está bastante oculta un poco. Es que me parece que esto es un poco para formato podcast. Sí. Que sabes que algunas personas se graban también en vídeo y tal. Yo creo que esto es más un fragmento de un podcast, no quizás como tal un vídeo de YouTube así, quizás, no sé. Pero bueno, es solo una acotación mía. Realmente me gusta mucho cómo está hablando y me gusta mucho la manera en la que está abordando. Exacto. Con todos sus conflictos mantuvo una narrativa larga que vendría siendo la de imperio, la de virreinato, la de nación, la de revolución, estado moderno. No saltos bruscos, sino varias capas superpuestas. Entonces, esa continuidad finalmente genera algo que es clave, ¿no? Que las instituciones que aprenden y no perfectas, pero persistentes, por ejemplo, las universidades, los sistemas de transporte, las burocracias, las industrias culturales también, los medios, las ciudades que no se reinventan cada 10 años, sino que se van corrigiendo poco a poco, y la modernidad necesita tiempo y México lo tuvo. Ahora, aquí aparece una diferencia brutal con la mayoría de América Latina, ¿no? Que estamos hablando de la escala. México es un país de más de 120 millones de personas y eso cambia todo. Cambia la forma en que se piensa la industria, por ejemplo, en que se piensa el transporte, la cultura, la tecnología, el mercado interno.
Mientras muchos países dependen de exportar por existir, México puede probar ideas dentro de sí mismo. Ahora, un país con escala puede equivocarse y seguir funcionando, puede experimentar, puede tener ciudades con identidades propias sin romper la unidad nacional. Puede sostener industrias culturales gigantescas, puede tener sistemas universitarios masivos también, redes de transporte que son complejos, y la modernidad necesita mucho más crítica. México la tiene, por supuesto. Ahora, con respecto como a Ciudad de México, que vendría siendo una anomalía funcional, la Ciudad de México no debería funcionar y sin embargo funciona, y funciona muy bien. No de manera perfecta, pero sí de manera sorprendente, eficiente para su tamaño también. Es una de las áreas metropolitanas más grandes del planeta. Ciudad de México, sí. Tiene un sistema de metro masivo, tiene una infraestructura cultural densa, tiene una movilidad pública, tiene vida urbana, universidades, hospitales, centros de investigación, industria creativa, barrios históricos, distritos financieros coexistiendo. Pocas ciudades de América Latina sostienen esa complejidad sin colapsar diariamente. Aquí hay algo que es muy importante, que la modernidad no es ausencia del caos, es una capacidad de operar dentro del caos. Y México aprendió eso, y lo aprendió temprano. Ahora, con respecto a la infraestructura, que viene siendo como lo visible y lo invisible, México invirtió durante décadas en esta infraestructura más silenciosa, sin tanto ruido, por ejemplo, las carreteras, los puertos, los aeropuertos también, las redes eléctricas, las telecomunicaciones. Realmente hay algo muy importante de lo que hablar aquí, y yo me atrevería a decir y a mojarme diciendo que México y la Ciudad de México son, por no decir la ciudad, de las ciudades más importantes de América Latina, de las ciudades más completas, de las ciudades, en fin, mejor estructuradas por todo esto que está abordando, que bueno, yo no lo voy a repetir, pero dilo sin temor a equivocarte, de verdad. Pero realmente sí. Es admirable ver cómo, independientemente de que hayan habido gobiernos que estén de acuerdo o no, que hayan hecho transformaciones o no, por supuesto en todos los países hay cosas malas y hay también muchas equivocaciones en planes gubernamentales, privados, estatales, en fin. Pero es admirable la forma en la que se ha mantenido la red, en la que funciona toda esa sociedad, cómo ha tenido una estabilidad y una evolución que es constante, como tú decías, algo permanente, que ha llegado para quedarse, porque definitivamente una sociedad que se reinventa constantemente, que está tratando de parchear errores que han tenido de gestión, de economía, pues no va a funcionar. Algo también muy importante es la cantidad de personas que viven en México. Eso mismo estaba pensando. Al final necesitas de todas esas infraestructuras para tú poder mantener a tantas personas. Entonces, y a la vez necesitas a las personas para poder mantener esas infraestructuras. Exacto, es una red y una espiral de cosas que funcionan correctamente. Que tú consigas mantener ese equilibrio en sociedad y aún así evolucionar e intentar un país no es perfecto, gente, es enorme México, pero que aún así tú intentes mejorarlo todo y buscar mejorarlo. Y es como ella decía, la modernidad no es ausencia de caos, no es ausencia de caos. Por supuesto que habrán errores y habrá mucho caos en muchos lugares, pero en general, como país, la gestión está muy bien, la manera en la que han evolucionado, la manera en la que se sostienen, porque tengamos en cuenta que hay muchos países de América Latina que, hablando solamente del transporte, es una manera crítica, ¿sabes? De analizarlo, porque aquí mismo en Cuba, que bueno, Cuba al final es una isla, es algo muy diferente en densidad, en tamaño, en todo, pero se dificulta muchísimo en muchos lugares. Es que es muy difícil, es algo muy difícil, y de verdad México tiene un poder cultural increíble. Admirable, a nivel mundial. De hecho, creo que es la segunda ciudad después de Londres con más museos, o sea, ya tú por ahí tienes una idea de que todos estos museos tienen historia, todo se preserva, ¿no? Y al final es cosa de gran admiración y de orgullo para el mexicano tener todos estos lugares así que han hecho que su ciudad evolucione y sea un polo cultural reconocido en todo el mundo. Es que la historia es fundamental. Sí. Si tergiversas la historia, si olvidas tus raíces, si olvidas de dónde tú vienes, realmente ¿qué te queda? Sí. ¿Cómo puedes evolucionar si no sabes quién eres? Y México se ha ocupado de recordar toda su historia. No siempre con glamour, pero con continuidad. Y el resultado finalmente es un país altamente conectado, y no solo hacia afuera, sino también hacia adentro. Un productor en el norte, un diseñador en la capital,
una fábrica en el Bajío, ¿no? Un puerto en el Pacífico. Al final todo conversa, todo. Muchos países latinoamericanos tienen infraestructura puntual y México tiene infraestructura sistémica. Y esa es la diferencia, esa es la gran diferencia, una diferencia enorme. Ahora, con respecto a la modernidad cultural, México no se avergüenza de sí mismo. Aquí ocurre algo que en pocos países logran, ¿no? Que México exporta identidad, no solo productos. México exporta cine, exporta música, gastronomía, diseño, arquitectura, literatura, moda. México no copia tendencias globales, las traduce, las vuelve propias, y eso es profundamente moderno. En un país que realmente es moderno, no es el que se parece a Nueva York. Es el que puede dialogar con Nueva York sin perder su acento. Y bueno, México habla con acento propio. Claro, la arquitectura y la ciudad como una tradición convertida en el lenguaje contemporáneo también es algo que vale mencionarse, porque la arquitectura mexicana es una lección viva de modernidad muy bien entendida. No renuncia al clima, no renuncia al material, a la sombra, al vacío, al silencio, no. Integra lo prehispánico, lo colonial y lo contemporáneo sin complejos. Mientras otros países imitan torres de vidrio que finalmente no dialogan con su entorno, ¿no? México produce arquitectura pensada, climática, conceptual, no es una vitrina, es un sistema. Y eso se nota, por ejemplo, en las viviendas, en los museos, en los espacios públicos, en los barrios enteros. La ciudad no es solo un fondo como para selfies, es una estructura viva. Y otro punto clave, yo te diría, es que México tiene una clase media muy amplia, tiene una clase media muy educada y culturalmente muy activa. Por ejemplo, los diseñadores, los ingenieros, los arquitectos, los programadores, los artistas, los investigadores, y esa mesa sostiene la modernidad cotidiana. Un país moderno no se define solo por su élite, se define por la calidad promedio de su conversación social. Ahora, en México esa conversación existe, es crítica, es ruidosa, es contradictoria, pero está viva. Y México juega un juego complejo, ¿no? Que está profundamente integrado a Estados Unidos, pero no diluido. Produce para el mundo, pero piensa desde sí mismo. Y esa tensión, a veces incómoda, lo obliga a estar actualizado tecnológicamente, industrialmente, lógicamente, y México no puede dormirse, y no se duerme. Ahora, aquí viene una parte incómoda, porque ¿hay algún país que lo supere en América Latina en cuanto a modernidad? Por eso digo que es incómodo. No porque no existan países modernos, sino porque cada uno lo es de manera parcial. Bueno, mira, pensemos en Brasil. Brasil es probablemente el único país que podría competir con México como en escala, ¿no? O en diversidad o en potencia cultural. Porque Brasil tiene industrias, tiene ciudades que son grandes, tiene innovación, pero su fragmentación interna y sus ciclos de inestabilidad hacen que esa modernidad sea de cierta manera como irregular. Brasil es brillante por momentos, pero caótico también en otros. Ahora, Chile. Chile es extremadamente moderno en gestión, sí, debemos reconocerlo. Es muy moderno también con los servicios, es muy moderno con la estabilidad institucional, pero su escala, el tamaño de Chile es muy limitado y su dependencia de pocos sectores lo vuelven más eficiente que influyente. Entonces, es un país muy bien administrado, pero no es un sistema cultural expansivo. Ahora, en cuanto a Colombia, Colombia está avanzando rápido en creatividad, ¿no? En ciudad, en... Es muy importante esto que está diciendo porque no es solamente, habla de vitrinas, pone muy buenos ejemplos y muy buenas metáforas que me gustan mucho. Y no es solamente países bien administrados y que sepan llevar su gestión interna, sino también lo que producen, lo que proyectan al mundo, cómo se presentan, es que qué influyen. No se está limitando a decir, no, porque este país es grande igual que México y funciona. Es ir más allá, no solo es que funcione internamente, sino exacto, que el mundo lo pueda admirar, que tenga esa influencia para a otros países, que al final yo creo que la cultura
cultura mexicana es de verdad increíble. Yo no voy a tener palabras en mi vida para poderla describir completamente, de tantas personas que van a México, se sienten tan a gusto, lo bien el problema es sienten esa lo bien, cultura, no solamente lo bien preservada que está, sino cómo la proyecta su gente. Sí, o sea, no es solamente que tú vayas a un museo y obviamente va a haber cultura en ese museo, va a haber historia, va a haber también cultura en un concierto, en un lugar determinado, pero tu gente transmite y está empapada de esa cultura y la ama y la cree y la transmite de generación en generación con las costumbres, con la comida, porque no por gusto ha llegado a ser declarada patrimonio la comida de México. O sea, ¿qué país puede decir eso? No muchos, la verdad. Sí. Y sinceramente su gente está empapada de lo que significa ser mexicano. Gente, me está emocionando mucho este video. Ay, es que está muy bonito, de me verdad. Está emocionando mucho este video. Ella está hablando muy bien, está utilizando palabras muy buenas. De verdad que no esperaba que el video fuera así, porque me parece que está siendo muy profundo y muy precisa, muy precisa. Muy bueno, de verdad. Está en proceso de consolidación estructural. Tiene todo el espíritu, pero todavía está construyendo la base. Entonces, bueno, yo te diría que ninguno supera a México como en el equilibrio total. Sí. Entonces, la verdadera razón, México entendió algo antes. Yo creo que la modernidad no es velocidad, es capacidad de integrar contradicciones. Y México es antiguo y es futurista también, es formal e informal, es caótico y estructurado, y tradicional y experimental, y no intenta borrar ninguna de esas capas, ninguna, y eso lo vuelve moderno de verdad, ¿no? Ahora, yo creo que México nunca ha estado compitiendo con este tema. Yo lo saqué a la luz porque me parecía interesante saberlo, porque bueno, y ustedes saben, yo soy chilena, ¿no? Y siempre se ha hablado de que Chile es un país muy moderno, pero Chile es un país muy pequeño también. Entonces, yo voy a Ciudad de México, o me doy una vuelta por la península de Yucatán, o me doy una vuelta por Perú, entonces como que voy entendiendo Argentina, ¿no? Voy entendiendo un poco esto. También llego a Brasil y me encuentro con un país tremendamente grande, con autopistas de 5 vías, pero con unos tacos del terror, tráfico, el taco me refiero al tráfico. Y es ahí cuando yo digo, wow, ¿qué país es más moderno? Pero México no necesita proclamarse como líder de Latinoamérica. Su modernidad se nota en la calle, en la conversación, en la ciudad, en la forma en que se produce cultura también, en cómo se dialoga con el mundo sin disolverse, y ya está. ¿Hay países admirables en Latinoamérica? Yo te voy a decir que sí, hay muchos. Hay muchos. ¿Hay países que son eficientes? Sí. ¿Hay países que son creativos también? Claro que sí. Pero pocos han logrado integrar todo eso de forma continua, de forma histórica, funcional, como lo ha hecho México. Y esa integración silenciosa, imperfecta, persistente, al final es la forma más avanzada de modernidad que existe. Y no es un proceso, no es una promesa, perdón. Es un proceso en marcha. Y México ya está ahí, en eso. Si ustedes están de acuerdo conmigo, por favor, les voy a pedir que apoyen este video con un like, que se suscriban al canal si no lo han hecho, que me comenten su opinión acá abajo y que me digan qué les parece, qué opinan. Quizás algo me faltó decir o algún detalle que debí mencionar. Y nos vemos en el siguiente video. Que estén bien. Chao. Gente, me gustó. Gente, me gustó mucho este video. La verdad que me parece que fue muy certero, muy precisa. Me gustó mucho la manera en la que habló y sin palabras, sin más que agregar, la verdad. De verdad que creo que ha sido de los extranjeros que hemos visto aquí en el canal que se han expresado su amor por México, su admiración. Creo que ha sido la que más me ha gustado. Creo que utilizó palabras bellísimas. Me parece que analizó todo súper bien, muy bien informada. Tiene como comparar porque ha viajado, sabe lo que ha vivido. Entonces, pues la verdad es que eso lo hace más importante para mí. Entonces, pues nada, gente, me gustó muchísimo, de verdad, en un mundo que tantas culturas han intentado ser borradas por otros países, por todo, ¿no? Que México haya conseguido preservarla, integrarla por tantas generaciones, yo creo que es más que de admirar. Entonces, pues nada, gente, si les gustó el video tanto como a nosotras, no olviden dejarnos su like si están orgullosos ahí de ser mexicanos, que gente, de verdad, este video me emociona mucho. Entonces, no olviden suscribirse, comentar, compartir, dejarnos su like y nos veremos en uno próximo. Bye.